Aymara, jóvenes y no tan jóvenes están cayendo bajo las garras de un elemento que parece ser que destruye la salud. Y digo jóvenes y no tan jóvenes porque uno tiene la tendencia a creer que solamente los muchachos, los chicos, los más jóvenes son los que acuden a consumir este tipo de sustancia o usar este tipo de dispositivos. Y nos estamos refiriendo al cigarrillo electrónico para hacer lo que llaman vapeo, bajo la falsa creencia que con eso están evitándose o ahorrándose los efectos nocivos del fumar, del tabaco, de todo esto. Se cree erróneamente que es inofensivo, se cree erróneamente que no causa problemas en la salud. Y nosotros, hoy, Aymara y yo, le vamos a demostrar nada más y nada menos que estos dispositivos pueden acabar literalmente con su salud. Pueden llevarlo hasta el desenlace, hasta tener un desenlace fatal. Así que vamos a hablar hoy del vapeo y le vamos a dar con todo. Del vapeo, el vaping, el vapor. Bueno, tienes diferentes formas de llamarlo, pero lo vamos a llamar vapeo, para que quede bien claro. ¿Qué contiene? Wilfredo, hay diferentes tipos de dispositivos de vapor. Entendiendo que el vapor es un cigarrillo electrónico que se caracteriza por tener una bombonita en donde se agregan unos líquidos como una cabecilla, que es por donde va a emitir el vapor, y ese aerosol es el que las personas terminan inhalándose, y contiene diferentes elementos, entre ellos el que contiene todos los cigarrillos electrónicos, entre ellos el que contiene la mayoría de la cantidad de estos dispositivos son el propilenglicol, la glicerina vegetal, los aromas, que es una de las razones por la cual a los jóvenes les gusta tanto, porque tienen aromas, es decir, como un sabor. Y pues entre ellos destacan, algunos contienen nicotina, otros no contienen nicotina, otros tienen THC o tetrahidrocannabinol y otros tienen CBD o cannabidol. Pero la mayoría de estos dispositivos lo que contienen, todos tienen que tener propilenglicol, todos tienen que tener glicerina vegetal, todos tienen que tener aromas, o en su mayoría, y algunos, Wilfredo, contienen acetato de vitamina E. Entonces, de estos elementos es de los que vamos a estar hablando porque pues, son los principales causantes del daño que vamos a hablarles sobre el vapor. Es que además del pulmón, que ustedes me imagino que ya habrán sacado sus conclusiones, también afecta el sistema cardiovascular, afecta el sistema nervioso central, y vamos a hablar de esto. En el pulmón, y yo tengo que necesariamente explicarles la fisiología del pulmón, o sea, cómo funciona el pulmón normalmente. Usted tiene la nariz, la tráquea, los bronquios, las vías respiratorias. Entonces usted tiene las vías, que es la autopista por donde va a llegar ese aire a usted para lograr hacer ese intercambio gaseoso. Pero por otro lado también tiene el pulmón propiamente dicho, que son ya todo el árbol bronquial donde se lleva a cabo ese intercambio, donde hay células especializadas pues para hacer eso. Y como ustedes comprenderán, el aire que está en el ambiente no está purificado y estamos dotados de mecanismos naturales para defendernos contra esas sustancias. Tenemos los cilios que mueven los mocos, tenemos el moco, tenemos unos macrófagos alveolares que están allí, que cuando ellos ven, los macrófagos son unas células que están diseñadas para fagocitar, para comerse como un Pac-Man la suciedad que hay en el ambiente. Entonces ellos cuando ven llegar a un elemento extraño empiezan a reaccionar y ciertamente el vapeo, como le dijo Aymara, tiene una cantidad, o esos productos tienen una cantidad de sustancias que son extremadamente nocivas. Ellos empiezan a activarse. ¿Y cómo se activan ellos? Cuando llegan allí a los alvéolos, acuérdense que los alvéolos son los saquitos que le vamos a poner por aquí, esos saquitos que contienen el aire, que reciben el aire y donde se hace el intercambio gaseoso por difusión. Se lo llevan a través de los capilares
Esos capilares se los voy a poner por aquí y esos capilares transportan a través de la hemoglobina el oxígeno al resto del organismo. Lo bueno es que cuando esto sucede bien, usted está respirando y ese oxígeno pues lo mantiene usted con vida. Lo malo es que cuando vienen invasores o cuando hay terreno inflamatorio como virus, bacterias, cuando la gente le da neumonía, cuando le da neumonía por virus, cuando hay contaminación, procesos neoplásicos como el cáncer de pulmón, linfomas, linfoproliferativos, que afectan de alguna manera el tejido del pulmón, esto no se puede llevar a cabo. O problemas vasculares, porque no se pueda llevar la perfusión adecuada al pulmón. Por ejemplo, los embolismos, los tromboembolismos que no permiten que llegue sangre al parénquima pulmonar, también traen como consecuencia esa falta de intercambio gaseoso que puede llevar a la asfixia de la persona si no es tratado correctamente. Ahora, imagínense ustedes que esto está pasando en forma artificial, que fue que usted pensó que iba a consumir una sustancia, o mejor dicho, que iba a fumar de una manera inofensiva un elemento electrónico y que eso como es un elemento electrónico y tal, lo que hace es humito. Ese humito pasa y, como les decía, esos macrófagos que están allí lo tratan de atrapar, se irritan las vías, esas vías que yo les describí se ponen todas irritadas, inflamadas, se inflaman las vías, se inflama el pulmón, se inflama los alvéolos porque ahí se liberan sustancias que son propias de las defensas, interleuquinas, que le vamos a hablar, que si la 6, que si la 8, que si el factor de necrosis tumoral, todo eso lo vamos a hablar, pero ahí se liberan sustancias que lo que tienen que hacer es defenderlo a usted. Todo eso pasa con esa terrible, vamos a decir, invasión de mercadeo que hay para que los jóvenes consuman este tipo de productos. Y ya le vamos a seguir hablando qué pasa a nivel del sistema nervioso central y sistema cardiovascular. Sí, Wilfredo, porque cuando este cigarrillo electrónico, cualquier líquido que tú calientes va a generar un vapor. Y ese vapor es el que se va a inhalar, que es un aerosol. En el cigarrillo electrónico sucede algo muy curioso, que aunque son pocas sustancias las que están, al calentarse viene el problema, porque genera un subproducto. Cualquier líquido que tú calientes va a generar un vapor y ese vapor va a ser un subproducto. En este caso, por ejemplo, el propilenglicol, cuando se calienta y entra en el organismo, va a entrar en forma de formaldehído, acetaldehído, que son altamente cancerígenos. En el caso de la glicerina vegetal, también al calentarse se va a formar acroleína. En el caso de los aromas químicos está el diacetilo, que es terrible porque envuelve a los pulmones en una especie como de aceite, les hace como una capa pequeña de aceite y hace que los alvéolos no puedan hacer ese intercambio gaseoso. Aparte de que la acroleína también es altamente cancerígena. Con los que contienen nicotina, bueno, el daño también a nivel de todos los sistemas es terrible y a nivel cerebral en el caso de los jóvenes que están con un cerebro que todavía no se ha desarrollado, porque el cerebro se desarrolla a partir de los 25 años, el daño es mayor todavía. Aunado a ello, si contiene tetrahidrocannabinol, que produce euforia cuando se consume, o contiene acetato de vitamina E, que es ilegal, pero algunos vapers lo contienen, también, que es responsable de la enfermedad de la EVALI, que es la enfermedad asociada al uso de cigarrillos, enfermedad pulmonar asociada al uso de cigarrillos electrónicos. Entonces, todos estos componentes juntos crean un daño terrible desde el inicio hasta donde pueda llegar. O sea, desde la boca, la garganta, los bronquios, los bronquiolos, los alvéolos, los pulmones, la sangre, todo lo que tenga que ver con nuestro cuerpo va a sufrir el daño causado por estos componentes. Y a lo mejor tú me puedes decir, bueno, Aymara, pero hay personas que lo consumen sin nicotina. Te estoy explicando el daño que producen los otros componentes. Y a lo mejor me dice, bueno, pero ahí le están poniendo solamente glicerina vegetal y que eso y otra cosa. Bueno, te informo que el dispositivo como tal también contiene metales pesados, cadmio, plomo, níquel. Y esos metales pesados también son responsables de un daño terrible a nivel de, sobre todo, el sistema nervioso, porque causan un daño irreversible
en las células a nivel del cerebro. Sí, y es que como decía Aymara, esas sustancias no solamente causan daño a nivel pulmonar, esto que acaba de decir lo último, sino también a nivel de otros sistemas del organismo. Aymara, y es que también la gente cree que ese uso de la vitamina E es... dice, no, no te preocupes, que lo que yo estoy esnifando, lo que me está proporcionando, en definitiva, este dispositivo es vitamina E. ¿Por qué? Porque leen acetato de vitamina E. Señores, el acetato de vitamina E, como lo dijo Aymara, cuando se calienta a más de 360 grados centígrados, produce unas sustancias que son dañinas y ciertamente les dejan un rastro en el pulmón, efectivamente, como dijo ella, en el surfactante, les daña el surfactante. ¿Y qué es el surfactante? Es una sustancia que mantiene nada más y nada menos que abiertos los alvéolos. Si los alvéolos no están abiertos, usted no respira. Usted no puede llevar a cabo el intercambio gaseoso. Y si usted no puede hacer eso, usted está, como diría mi abuelo, despachado. Sí, y no solamente a nivel del surfactante pulmonar, sino que también daña los cilios. Y si dañas los cilios, no solamente te daña los cilios, sino que daña... Pero dile qué son los cilios. Los cilios son una especie de vellosidades que son las que empujan al moco hacia arriba, o sea, los sacan. Entonces, no solamente, Wilfredo, dañan los cilios, sino que también dañan a 2 genes que son responsables de que los cilios se puedan volver a producir. Y eso lo causan estas sustancias presentes, al parecer inofensivas, en el vapor. Y es que el vapor además tiene esos metales pesados que acompañan al vapor junto con el formaldehído. El formaldehído se dice fácil, tal vez lo nombramos muy someramente. Ese es formol, señores. Y el formol atraviesa, pero como cuchillo caliente, la mantequilla, los epitelios y sobre todo la grasa y el tejido adiposo, y llega a todos lados. Por cierto, es el mismo material o mejor dicho, la misma sustancia química que se usa para el alisado del cabello. Es el mismo que está involucrado en otro tipo de enfermedad linfoproliferativa, en linfomas, en leucemia, si no me equivoco. Ya se los pondré aquí. Ese formaldehído, que es el formol. Y eso está en el vapor. Y es el mismo que se forma una vez consumimos alcohol y el cuerpo lo metaboliza. ¿En qué se me va a metabolizar? En formaldehído. Y hablando de mantequilla, Wilfredo, que lo mencionaste, hay una enfermedad que producen una de estas sustancias presentes y son los aromas. Los aromas, aunque parezcan inofensivos, son uno de los mayores problemas que está causando el vapor. Por ejemplo, el diacetilo, que se utiliza en esta industria del vapor para darle ese olor o esa consistencia medio, como agradable. En la industria la utilizan para las popcorn, para las popcorn de microondas. Ahí se utiliza esa sustancia que luego causa una enfermedad que se llama bronquiolitis obliterante, y la enfermedad casualmente se llama enfermedad de las personas que trabajan con mantequilla o enfermedad pulmonar de los palomitas de maíz, precisamente porque causan ese daño, y se utiliza específicamente, ese producto se utiliza mucho en la industria para dar sabor a esas popcorn, se utiliza para dar sabor a los postres, se utiliza en diferentes áreas de la industria, por supuesto, comiéndolas, no inhalándoselas. Y otra enfermedad que también produce el VAP, pero el vapeo, y además en forma contundente, rápido, eso no espera mucho, es la neumonitis grasa, o también llamada la neumonitis lipoidea. Es porque la vitamina E, en forma de acetato, es consumida, o mejor dicho, fagocitada por los macrófagos. Y cuando los macrófagos lo fagocitan, empiezan a causar un fenómeno inflamatorio, porque los tipos no están diseñados, señores, para fagocitar grasa. Y es como, para que ustedes se lo imaginen, ¿han visto las campanas de las cocinas cuando uno cocina grasa, carne y eso? Aymara se queja cuando yo cocino carne, porque ella dice que después entonces le dejo un desastre en la cocina, y que le dejo un desastre, mentira. Entonces me deja un desastre.
Ella dice que yo le dejo un desastre. Porque Wilfredo aquí es el carnicero, el encargado de la carne. Y entonces ella dice que esa grasa se queda pegada allí. Bueno, esa grasa se queda pegada en los alvéolos. ¿La grasa cuál? Usted dirá, ¿pero qué grasa? ¿De qué me estás hablando? Si lo que estoy es vapeando. La grasa que te estás fumando. Esa que estás consumiendo con el vaping. Ese acetato de vitamina E, que es muy bueno, pues eso se usa en la cosmética para aumentar la difusión, la estabilidad, la forma de las presentaciones químicas en cosméticos. Y bueno, y si lo consumes vía oral, tampoco es que sea nada del otro mundo, no te va a pasar nada. Pero, cuando eso lo inhalas, viene el desastre, porque el macrófago que está ahí, el macrófago alveolar, que está acostumbrado a pelear con otras cosas, se le presenta ese pegoste de grasa, lo consume y da el aspecto característico al macrófago de foam cells, que es como si estuviese lleno de jabón. Imagínense ustedes un redondito y dentro del redondito una burbujita de jabón, foam cells. ¿Qué te parece? Son terribles, Wilfredo. Y es que si cualquiera de ustedes busca por internet, por donde quieran, los compuestos que contiene el vapor, dicen, bueno, pero son compuestos que se utilizan en la industria. Y Mara, esto lo utilizan para aquello y para aquello. Sí, bueno, en el caso del propilenglicol, se utiliza como medio de solvente, se utiliza para que el helado, por ejemplo, se mantenga congelado y no se vuelva agua. Se utiliza en diferentes... En la industria automotriz, el anticongelante es propilenglicol. Exacto. Entonces, lo utilizan, pero no lo están inhalando. La glicerina vegetal lo utilizan como endulzante, lo utilizan como conservante, también en diferentes alimentos, pero no la están inhalando. O sea, la FDA ha aprobado estas sustancias, las ha aprobado para uso alimenticio y otros usos que no tienen nada que ver con la alimentación, pero nunca para inhalarlas, porque cuando se calientan estas sustancias producen un subproducto y ese subproducto es el responsable de ese terrible daño agudo y severo que producen los cigarrillos electrónicos. Entre esos, por supuesto, la enfermedad, la EVALI, que la van a estar escuchando mucho a lo largo del programa, porque es una enfermedad relativamente nueva que se produjo, o mejor dicho, que se dio a conocer en 2019 cuando hubo una crisis sanitaria por el cigarrillo electrónico en los Estados Unidos. La EVALI es la sigla en inglés, es e-cigarette. La e-cigarette. Aquí tengo la chuleta. Associated Lung Injury. E-cigarette or Associated Lung Injury, que es la enfermedad asociada al vapeo. Pero sigamos un poco ahondando en qué hace, porque si usted no lo tiene claro, usted no va a hacer nada por evitarlo. Y yo quiero, Aymara, que en este momento la gente por acá vea la identificación. Va a ver aquí el logo de Curarte. Pero más allá de eso está la suscripción, que eso es lo más importante, que usted esté enterado, que usted tenga información de qué es lo que está pasando en el mundo de la salud y lo va a tener por nosotros, por Aymara y por mí. Así que es bueno que se suscriba. Y aparte es bueno que usted lo comparta porque yo estoy seguro que en toda familia hay gente que vapea y entonces esto le va a salvar la vida. Digo, si quiere salvarle la vida al susodicho o la susodicha. Es bueno que sepan también que hay acciones directas inflamatorias y acciones indirectas. La directa ya la hemos descrito. Ya con esto que le hemos dicho, y usted sabe, bueno, directamente lo que hace, pero también tiene acciones indirectas. Porque resulta que esas sustancias allí, al no poder ser atacadas, al no poder ser sacadas del sitio, puede ser que generen radicales libres. Y esos radicales libres son sustancias que van a causar inflamación. Y esa inflamación se caracteriza porque se liberan, su organismo libera sustancias que son proinflamatorias. Y esas sustancias proinflamatorias son un dolor de cabeza para los tejidos porque lo ponen a defenderse y lo ponen a defenderse tanto que
son invadidos por células que no pueden sustituir el funcionamiento. Para que usted lo entienda bien, es como si usted está trabajando en una fábrica y usted es el diseñador y entonces empieza a faltar los diseñadores y le mandan al individuo, al vigilante. El vigilante se sienta frente a la computadora ocupando un espacio, pero él no sabe nada de diseño. Eso es lo que pasa cuando hay invasión de células que no corresponden a un sitio y se produce lo que se llama una fibrosis. ¿Se acuerdan lo que le dio a José Luis Rodríguez, que le hicieron un trasplante al puma? Le vamos a poner la foto del puma. Porque yo no estoy diciendo que es vapeara, sino que esa es un ejemplo de fibrosis pulmonar. Porque se sustituye el parénquima, es decir, el pulmón, las células normales, por fibrocitos. Y los fibrocitos no tienen la más mínima idea de cómo hacer el intercambio gaseoso. Y eso ocurre si esto pasa en forma crónica. Y yo estoy seguro, Aymara, que nos van a decir, no, pero eso es si yo paso años. ¿Cuánto tiempo tarda? Que eso es lo que más nos ha impresionado. Meses, Wilfredo. Y es por eso. Meses. Y es por eso. No, pero díselo bien. Tarda meses. Tarda meses, semanas, 4 semanas. Está tapando el micrófono porque después no te escuchan. Tarda meses, semanas. Si usted pasa 8 semanas, 9 semanas, ya puede empezar a sentir los síntomas. Sobre todo, Wilfredo, si es asmático. Si tiene algún problemilla por ahí de alergia, pues lo va a sentir muchísimo más rápido. Ansiedad, fatiga, dolor de cabeza, sensación de falta de aire. Disnea. Sí. Dificultad. Tos. Mareo. Y dices, ¿de dónde me está proviniendo este mareo? Bueno, del vapor. ¿Y sabes qué es lo más delicado? Que como la mayor cantidad de personas que lo está consumiendo son jóvenes, es decir, me estoy refiriendo, imagínense ustedes, adolescentes de 13 años ya están usando el vapor. Entre 13 y 24 años es la edad que más utiliza vapor hoy día. Y te estoy hablando, Wilfredo, de una población mundial porque se calcula que el 8% de la población mundial consume vapor hoy día 2025. Mejor dicho, los datos eran de 2024, pero ya estamos en 2025. Y el problema, señores, también derivado de esto es que son irreversibles. Digo, las consecuencias, ¿no? No son enfermedades que te dicen, bueno, si yo dejo de hacerlo, me porto bien, no pasa nada. No funciona así. Es irreversible el problema. ¿Y saben por qué? Porque las partículas del cigarrillo electrónico son muy finas, son sumamente finas y al ser tan finas llegan con más facilidad a nuestros pulmones y al resto del cuerpo y empiezan a causar todos los daños que le hemos mencionado o parte de los daños que le hemos mencionado a lo largo de este video. Aparte de eso, Wilfredo, estas partículas ultra finas también causan un daño terrible a nivel del sistema cardiovascular, porque causan nada más y nada menos endurecimiento de las arterias, es decir, aterosclerosis. Y eso a lo largo del tiempo sí va a llevar a que podamos tener problemas a nivel circulatorio. ¿Por qué? Porque si esos vasos están rígidos, esos vasos que son como una especie de manguera, imagínate una manguera por la que va a pasar agua, pero en vez de agua pasa la sangre, está rígida. Los vasos tienen que hacer esto, tienen que estar flexibles para que esa sangre pueda fluir rápidamente, porque recuerden que nuestro cuerpo, todo, totalmente, de pies a cabeza, está lleno de esos pequeños vasitos, arterias, por las cuales tiene que fluir la sangre porque sí. Y si están rígidas, eso no va a ser posible. Causa disfunción eréctil. ¿Y por qué? Precisamente por esa aterosclerosis que se forma, que se produce gracias al cigarrillo electrónico. Y más adelante vamos a ver, en unos años, una gran cantidad, Wilfredo, de personas con disfunción eréctil muy jóvenes. ¿Por qué? Porque la cantidad de personas que utilizan el cigarrillo electrónico son personas muy jóvenes. Y eso tiene que ver con la repercusión vascular, lo de la disfunción eréctil. Porque no solamente es que afecta el corazón, si no te preocupa el corazón, bueno, preocúpate por lo demás. Produce disfunción eréctil. Produce también problemas de reproducción, como lo dijo Aymara. Pero tiene que ver con ese mecanismo a nivel vascular. Aumenta la presión arterial, que es uno de los, vamos a decir, efectos más inmediatos que pudiese tener. Y el aumento de la presión arterial hace que el ventrículo izquierdo se crezca, se aumente de tamaño.
Eso se llama hipertrofia ventricular izquierda. Y la hipertrofia ventricular izquierda, a la larga, o tal vez a la corta, puede producir isquemia, que es que no te llega suficiente sangre para irrigar al corazón a través de las coronarias y te hace candidato a un infarto. Y te vuelve candidato a la larga también a que ese corazón pierda la capacidad contráctil, y al perder la capacidad contráctil, viene el problema de la insuficiencia cardíaca congestiva a edades tempranas. No se justifica, no debería pasar, ¿cierto? Aparte de eso, también Wilfredo produce un desequilibrio a nivel del metabolismo del colesterol, aumentando la cantidad de LDL, que es el llamado colesterol malo, y disminuyendo el HDL, que es el llamado colesterol bueno. Aparte de eso, causa en el cuerpo una forma en la que el cuerpo no puede eliminar ese LDL. Entonces lo aumenta y encima hace que el cuerpo le cueste más eliminarlo, por lo cual también causa mucho problema a nivel del metabolismo del colesterol. Y los impactos psicológicos. Resulta que hay estudios ya que demuestran que la población joven que vapea tiene una tendencia muchísimo mayor a los problemas depresivos y de darse de baja, a autolesionarse, para no decir la palabra, ¿no? Ya ustedes saben, para la consecuencia final de una depresión mayor. El problema radica en que no lo ven. Eso produce ansiedad, produce depresión, produce trastornos psíquicos importantes que de paso son inherentes a la juventud, que están ya sin que vapeen, ya está. Imagínense ustedes si usted lo exacerba, y tiene que ver con los efectos parece ser de la absorción errática de la nicotina. Pero estadísticamente ya eso no es que lo estemos diciendo, ¿no? Ya está comprobado. Vapeo, aumento rápido, exponencial de la ansiedad, de la capacidad de deprimirse y de llevar esa depresión a autolesiones muy graves, ¿no? Sí, Wilfredo, porque el vapeo con nicotina contiene, a diferencia del cigarrillo convencional, contiene sales de nicotina. Y las sales de nicotina se absorben mucho más rápido que la nicotina presente en el cigarrillo convencional porque es más delgada, es más fina. Entonces, las personas, estos jóvenes, consumir este producto, inhalan grandes cantidades de ese aerosol, que al final es el vapor que produce quemar esos líquidos, y al inhalarlos profundamente también viene acompañados, los que tienen nicotina, de grandes cantidades de nicotina, que no sucede con el cigarrillo convencional, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esto no produce en la garganta ese ardor o esa sensación de quemazón que puede producir el cigarrillo convencional. No estamos defendiendo el cigarrillo tradicional. No lo estoy defendiendo, pero estoy diciendo que la entrega de nicotina es mucho más grande porque viene presente en sales de nicotina. ¿Y qué pasa? Que estos jóvenes, mejor dicho, las personas menores de 25 años todavía no tienen el cerebro bien desarrollado. El cerebro termina de desarrollarse a los 25 años. ¿Qué pasa? Que la nicotina interrumpe los circuitos neuronales dopaminérgicos y al interrumpirlos empiezan los problemas de memoria, de aprendizaje, de autocontrol, de ansiedad, incluso de depresión. Y también, aunado a ello, las personas jóvenes tienen el refuerzo positivo mucho más activo que los adultos y buscan la manera de encontrar ese refuerzo positivo, que es básicamente una entrega rápida de dopamina, que es esa sustancia en nuestro cuerpo que nos da esa autorrecompensa, esa sensación de placer. Entonces, al consumir estos cigarrillos y la entrega de nicotina es tan rápida y tan absorbida fácilmente que sienten ese refuerzo positivo muy rápido. Y al sentirlo muy rápido lo van a seguir buscando cada vez más. Voy rápidamente a hablarle de los síntomas. ¿Qué va a pasar cuando las cosas ya empiezan a funcionar mal? Y créeme que eso empieza a funcionar mal muy rápidamente. Esto no es que hay que esperar años. Tos, disnea, que es dificultad para respirar. Se pone la piel pálida. Además de eso, la persona siente cansancio para cosas regulares. Puede haber aumento de la presión arterial. Hay además sudoración muchas veces en la noche y eso hace confundir mucho el cuadro.
pérdida del apetito, pérdida del peso, la forma en que, dependiendo de cómo se absorba, hay tendencia a la depresión y hay algunos tienen cannabinoides, entonces tienen cannabinoides excitatorios, otros que tienen más bien hacia la depresión del sistema nervioso. Vamos a decir, el individuo se siente debilitado, disminuido en sus funciones cotidianas. Y esto es imperceptible las primeras semanas, tal vez los primeros meses. Eso empieza a dar mucha forma, lo que les estoy diciendo, en las mejores condiciones al cabo de las 8 semanas a los 6 meses. De las 8 semanas, que son 2 meses, a los 6 meses, que es donde puede presentarse el cuadro bastante agudo, dependiendo pues de la genética de cada quien. Ustedes dirán, bueno, sí, pero yo sé de personas que están haciéndolo y no les ha pasado nada. Les informo, esas sustancias que van a invadirlo usted tienen la capacidad de alterar el ADN. Y al alterar el ADN, por ejemplo, los formaldehídos, usted me dirá si el formaldehído no altera el ADN. Bueno, esa capacidad de alterar el ADN le da también la propiedad de cambiar la expresión de algunos genes y cuando cambia la expresión de algunos genes es hasta oncogénico y oncogénico quiere decir que es capaz de generar cáncer. Pues. Con eso les digo todo. Sí, y hay que entender una cosa. El cáncer es multifactorial. O sea, ahí depende del estilo de vida, si tú vapeas o no, depende de los genes, depende de tu alimentación, depende de diferentes factores. Por eso no estamos diciendo aquí que hoy te consumiste el cigarrillo electrónico, mañana vas a tener cáncer y si no tienes cáncer, entonces es que tú estás diciendo mentiras. O sea, no estamos diciendo eso. Por eso cada una de las cosas que ustedes están viendo aquí que hemos hablado, lo hemos estado respaldando con estudios científicos. Porque en vista de que la enfermedad por cigarrillos electrónicos en los pulmones apareció tan rápido, se han venido haciendo, Wilfredo, diferentes estudios científicos en todas las áreas, mejor dicho, en todos los sistemas, a ver dónde más afecta, porque ese es uno de los principales miedos, que como es algo tan nuevo, no se sabe hasta dónde va a llegar el daño por el vapor. Y es esa precisamente una de las razones por las cuales en diferentes países del mundo ya se ha eliminado por completo el uso del vapor. Es decir, es totalmente ilegal. Mientras que en otros países ya se han tomado restricciones, por ejemplo, se han eliminado los sabores porque aparte de que los sabores son cancerígenos, producen sustancias, también conllevan a que las personas sientan que no están consumiendo nada malo y lo consuman con más frecuencia todos los días. Bueno, y si usted tiene esos síntomas que les estábamos hablando, además de eso, obviamente usted irá al médico. ¿Y qué va a hacer el médico? Le hace la historia. ¿Y qué va a decir la historia? La persona tiene ese antecedente. No lo oculte, porque si lo oculta lo que va a hacer es retrasarle el diagnóstico y ese retraso va en contra suya. Diga, sea sincero. ¿Usted fuma o vapea? Sí, dígalo. Por otro lado, el médico va a tener dificultades para hacer diagnósticos a veces porque va a necesitar tomografías, es decir, estamos hablando de técnicas que, aunque no son invasivas, son costosas y que a veces los sistemas sanitarios pues lo retrasan por razones burocráticas o por lo que sea, dependiendo del país que usted viva. Bueno, lo que me estoy refiriendo desde el punto de vista material. Desde el punto de vista de imagen, van a ser necesarias la imagenología y dependiendo a lo que salga en esa tomografía, porque es lo que se hace, el médico decidirá si hace o no lo que se llama un lavado bronquial, que es ponerle, como si imagínense ustedes, le pasan un instrumento a través de los bronquios y le hacen un lavado bronquial para ver qué hay allí, para ver qué sale, una especie de citología. Y dependiendo de lo que salga allí, el médico decidirá si es pertinente o no hacer una biopsia del pulmón. Imagínense ustedes todo lo que les estoy nombrando. Pero hay que hacerlo, porque si no se instaura tratamiento. Además que se hace, es que es otra cosa. Además de que el paciente y ya le digo paciente de una, no el individuo, el paciente que vapea está más propenso a infecciones
infecciones bacterianas, infecciones virales. ¿Por qué? Porque sencillamente ha comprometido todo el sistema inmunológico y además de eso, el moco que tiene allí es más abundante porque, claro, tiene un terreno inflamatorio crónico y ese moco es el caldo de cultivo ideal para que vengan bacterias, virus y venga la familia a invadirlo, la familia mala a invadirlo a usted. ¿Qué le parece? Claro, y aparte de eso, con los cilios dañados, ¿cómo empujas ese moco hacia afuera? Aparte de que dañas las células inmunitarias de los pulmones, que son sumamente delicadas y son las responsables de que cualquier virus que esté en el aire no se nos instale en los pulmones, pues ya ven todo el daño que causa. Es tanto así, Wilfredo, que imagínate tú, que la Estación Internacional Espacial... Ya va. Dato curioso. Ya yo estaba preocupado. Yo decía, Aymara no irá a soltar el dato curioso. Tengo mucho dato curioso. Y por favor, el dato curioso no puede. Siempre hay un dato curioso. Bueno, tengan en cuenta una cosa. El cigarrillo electrónico se crea en 2004. Mejor dicho, en 2003. Voy a empezar con el primer dato curioso que tengo. En el 2003 se cree que me parece sumamente interesante esto. Porque tallo pequeño. Claro, en el 2003, un científico en China crea el primer cigarrillo electrónico. ¿Pero por qué lo crea? Porque su papá muere de cáncer de pulmón. Y él dice, bueno, voy a buscar algo que sea menos dañino y crea el cigarrillo electrónico. La catástrofe. En 2007, 2005, se populariza el uso del cigarrillo electrónico en todo el mundo, llegando a los Estados Unidos a eso de 2008, 2009. Bueno, en 2019 aparece la enfermedad causada por el cigarrillo electrónico, súper rápido. Ahí está el primer dato curioso. Pero lo que quería mencionar al principio era que en la Estación Internacional Espacial, en 2014, prohíben el uso de cigarrillos electrónicos en la estación. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta, o mejor dicho, ya ellos sabían, ya el gobierno sabía. Pero ya va, ellos se llevaban cigarrillos electrónicos para la estación espacial, no puedo Wilfredo, creerlo. no estoy al tanto si se los llevaban. Pero el hecho de que te digan, lo vamos a prohibir y se ponga un cartel y diga que es totalmente prohibido, que le cabe cárcel incluso a quien haga eso, ya te podrás imaginar que se tenía conocimiento de que el cigarrillo electrónico no era ninguna cosa suave ni ningún vaporcito ahí de líquido que se soltaba. No, causaba daños no solamente en los humanos, sino en los filtros que están presentes en esta estación espacial, de la cual necesitan el oxígeno todas las personas que están allí trabajando. ¿Qué te parece eso? Ya no hay más datos curiosos. ¿Qué te parece eso? A ver, esto es muy delicado porque quiere decir que en 2014 ya se sabían los daños que producía el cigarrillo electrónico, pero no es hasta 2020, 2022, 2023 incluso, que empieza a prohibirse de manera contundente en diferentes países el uso del cigarrillo electrónico. En 2014 todos los veían como una moda e incluso en algunos países se enviaba a las personas a consumir cigarrillos electrónicos para dejar el cigarrillo convencional. Lo utilizaban como tratamiento. De hecho, todavía hay algunos países que lo utilizan como, bueno, consume este en vez de aquel para que no produzca tanto humo en el ambiente. Sí, hay una especie de... Eso se llama en Venezuela culipandeo. Yo no sé si ese término existe en otros países. El culipandeo es una especie de posición de alguna manera media. Algo que no requiere compromiso. Cuando la gente no quiere comprometerse a asumir una posición, dice eso. Dice, bueno, mira, el alcohol es malo, pero vas a tomar un poquito. Bueno, mira, el cigarrillo, consúmelo de esta manera. Voy a decir un hecho curioso. Ok. Los cigarrillos, los médicos los recetaban en la década de los 60 para el tratamiento del asma. Cigarrillos recetados por médicos para el tratamiento del asma en la década de los 60. Bueno, que no me extraña nada lo que ha sucedido allí. Así que, pero sí me preocupa una cosa, que no se hayan suscrito ya porque estamos por irnos. Y otro hecho, Wilfredo, que a mí me parece muy curioso, es lo rápido que ha avanzado esta enfermedad por cigarrillos electrónicos. Para que tengan una idea, el cigarrillo electrónico aparece, como lo mencioné anteriormente, empieza a venderse en 2004, 2005, 2006, 2007 y ya en 2019 se establece una enfermedad clara causada por los cigarrillos electrónicos. Entonces quiere decir que el daño
es muy rápido y es muy severo, porque para que una enfermedad por un artículo como un vapor se establezca tan rápido, quiere decir que el daño que causa en el cuerpo es muy severo. Y ustedes al final del día tomarán sus decisiones. Nosotros les hemos puesto los estudios científicos, los pueden buscar, pueden pedir los links, pueden pedir lo que ustedes quieran y ahí están los datos. Como lo dije, al final del día ustedes toman la decisión si siguen usando el vapor, si no siguen utilizándolo. Pero les digo una cosa, si ustedes tienen jóvenes en casa, estén muy pendientes porque esto no se siente. No tiene, al contrario, puedes oler a la persona y te huele a menta, te huele a cheesecake, te huele a mango, te huele a fresa, te huele a vainilla. Así que tengan mucho cuidado porque hay cantidad de jóvenes en los colegios consumiéndolo. Bueno, amigos, ya lo saben. Daño a nivel pulmonar, daño a nivel de las vías pulmonares, daño además en el sistema nervioso central, tendencia a la depresión, tendencia a darse de baja, consecuencia de la depresión, va a aumentar la presión arterial, por el colesterol, las placas de ateroma que producen daño cardiovascular también, va a causar también daño a nivel reproductivo, causa disfunción eréctil. Y bueno, yo creo que si usted no transmite este video, que además usted debe estarse suscribiendo ya en este momento aquí a nuestro canal, usted pues será que no quiere esa persona que está haciendo el vapor. Donde estén los jóvenes allí, por favor, pásenles esta información, porque les va a ser muy útil. Y ahora sí nos despedimos, Aymara. No es seguro el uso de cigarrillos electrónicos, no es saludable, no es recomendado, no lo hagan. Nos vemos en un próximo video. Bye.